Soy abogado y mi cliente asesinó a toda su familia. Estoy a punto de probar su inocencia. Desde que me convertí en abogado, he visto muchos casos inquietantes a lo largo de mi carrera, pero el de Jacob Cooper supera a todos. Cuando me asignaron su caso como defensor público, pensé que era una broma pesada de mi jefe. Toda la evidencia demostraba, sin lugar a dudas, que Jacob había cometido algo terrible contra su familia. Las grabaciones de seguridad de su red privada mostraban todo con un detalle perturbador. Cómo atacó primero a su esposa y luego terminó con la vida de sus dos hijas usando una almohada. Fue atroz, y yo tenía que defenderlo. Lo que no sabía en ese momento era que ese vídeo no mostraba toda la historia. Aunque no había audio en la grabación, ver cómo su familia luchaba por sobrevivir fue lo más difícil que he tenido que presenciar en toda mi carrera. Después de revisar las notas forenses y hablar con el fiscal, finalmente me sentí preparado para conocer a mi cliente, o al menos tan preparado como podía estar. El hombre en la sala de espera proyectaba una imagen muy distinta a la que había visto en la pantalla. Temblaba, con los ojos moviéndose nerviosamente por toda la habitación. Estaba asustado. No me imaginaba que pudiera sentir emociones después de lo que había visto en los vídeos. Señor Cooper, soy su abogado, Leo Ross, dije. Él actuaba de forma muy extraña. Estaba algo espasmódico y demasiado cauteloso cuando respondió. Gracias a Dios. Empezaba a pensar que esto también era una trampa. No llevas un micrófono oculto, ¿verdad? No, no puedo ver que no estás a salvo. Bien, tal vez aún haya tiempo. Tranquilo, vamos por partes. ¿De qué estás hablando exactamente? Estoy hablando de mi vida, señor Ross. El Estado quiere encerrarme para siempre, pero si eso sucede, oh Dios, ¿qué les pasará a ellos? No tiene sentido lo que dices. ¿Qué pasará con quién? Con mi familia, Dios mío. Tengo que encontrarlos y protegerlos. Lo miré durante un buen rato antes de finalmente responderle. Señor Cooper, su familia está muerta. No. Esa es una mentira. Exactamente lo que quieren que creas. Te lo digo, soy inocente, señor Ross. Había una mirada peligrosa y descentrada en sus ojos cada vez que decía esto. No estoy seguro de por qué. Llámalo instinto, o tal vez los años de experiencia que mencioné antes. Pero cuando dijo esas 4 palabras, quise creerle. Saqué una grabadora de audio y me senté frente a él. Le pedí que me explicara en detalle lo que sucedió esa noche. Pensé que su paranoia podría hacerlo revelar algo. Estaba equivocado. En lugar de eso, Jacob empezó a contarme cómo notó que algo andaba mal cuando regresó del trabajo. No sé cómo describirlo, pero algo no encajaba. Marta estaba en la cocina. Mis niñas estaban jugando videojuegos, y esta es la parte que nadie cree, lo sé, no era mi familia. No dije ni una palabra, estaba demasiado enfocado en no interrumpir su relato. Actuaban como mi familia, pero yo sabía que no lo eran. Marta no se sorprendió de que llegara temprano a casa. Las niñas no querían ir al parque. Todas tenían expresiones vacías en sus rostros, ni siquiera puedo describirlo. Mantente en el tema, señor Cooper. ¿Qué sucedió después? Estaba cada vez más inquieto, temía que se cerrara. Fui a arropar a las niñas y les leí un cuento. Dijeron que me amaban al terminar, pero juro que me observaban cuando salí de la habitación. Luego fuiste a tu dormitorio. Fui a nuestra habitación y hablé con la mujer que estaba allí. Necesitaba saber dónde estaba mi verdadera familia. Ella me miró y se negó a decirme nada. Fue entonces cuando perdí el control. Ya viste lo que pasó. La empujé a la cama, exigiendo ver a mi verdadera esposa. No me crees, ¿verdad? Debo admitir que es una idea bastante fantástica, pero si quieres mi apoyo, si lo que dices es cierto, necesito alguna prueba. Mi cliente parecía desesperado por darme algún indicio que apoyara su versión. Entonces, una expresión de claridad cruzó su rostro. Sacó un anillo de su bolsillo y lo colocó en mi mano. El anillo de bodas de Marta. No le quedaba al impostor. Quiero decir, era demasiado pequeño. Proclamó esto mientras lo llevaban de regreso a su celda. Algo en su comportamiento me decía que, en su mente, creía haber hecho lo correcto. Si era así, entonces cambiaba todo en este caso. Así que llamé a un amigo mío que trabaja en la morgue del condado para tener la oportunidad de ver los cuerpos de cerca. Cuando llegué, los 3 estaban casi irreconocibles por la brutalidad de los ataques. Esto parecía cada vez más un acto premeditado y salvaje. El tipo era bastante meticuloso. Dañar los cráneos para arruinar la identificación dental fue un movimiento calculado. Y luego lo de los dedos de su esposa. Eso mostraba cuán retorcido podía llegar a ser. Sus dedos. Sí, el agresor cortó la piel cerca de las puntas para evitar que pudieran usarse las huellas dactilares. Si no fuera por el vídeo de seguridad, ni siquiera sabríamos a quién pertenecían esos cuerpos. Jugueteé con el anillo en mi dedo. ¿Puedo intentar algo? Claro, pero ten cuidado. Los servicios funerarios llegan por la mañana. Asentí y traté de deslizar el anillo en el dedo de la mujer. No le quedaba. Podría ser que, de alguna manera, Jacob estuviera diciendo la verdad. ¿Revisaste las huellas dactilares de las niñas? No veo el punto. Son demasiado jóvenes para figurar en la base de datos. Decidí revisar las huellas yo mismo, solo para encontrar cicatrices extrañas en los extremos de los dedos, como si nunca hubieran tenido huellas. ¿Alguien habría hecho esto para ocultar algo? Todo bien, Ross. Volví a guardar el anillo en mi bolsillo. De repente, la habitación se sintió más fría. Sí,
Probablemente debería irme. Ya sabía que algo no estaba bien. Ahora realmente le creía. Algo de lo que decía era cierto, pero aún no había visto los archivos originales del caso, aparte del resumen que me dieron. Así que cuando volví a la oficina, fui directamente al archivo de evidencias para encontrar los expedientes. Encontré la sección con los archivos recientes. El suyo estaba cerca de la parte superior, pero después de 10 minutos de revisar, no encontré nada relevante. Empezaba a pensar que estaba perdiendo el tiempo. Estaba a punto de cerrar el cajón con frustración cuando una caja marcada para ser destruida en la parte superior del gabinete llamó mi atención. Extendí la mano y bajé con cuidado la caja polvorienta. El sello de para destruir me provocó un escalofrío, como si alguien hubiera querido borrar deliberadamente su contenido. Al abrirla, un olor rancio y metálico emergió, una mezcla entre papel envejecido y algo más difícil de describir. Dentro encontré documentos manchados, cintas de vídeo etiquetadas con fechas anteriores a la supuesta noche del crimen y varios sobres marrones sin identificar. Tomé uno al azar. Dentro había fotografías, no del crimen, sino de la familia Cooper semanas antes de los hechos. Lo perturbador era que la mujer y las niñas en esas imágenes no eran las mismas que yo había visto en los vídeos de vigilancia. ¡Hey! No te preocupes. No tienes que ir a ningún lado a buscarla a continuación. Lo único que te pedimos a cambio es que toques 2 veces la pantalla y le piques al botón de seguir. Ahora sí, vamos con la parte 2. Me detuve en seco. Había algo en los ojos de las niñas de las fotos. Ternura, alegría, vida. No era la mirada vacía que describió Jacob, ni la que yo había visto en los cadáveres. ¿Quiénes eran entonces las que murieron? ¿Podía ser cierto que su familia había sido reemplazada? Empecé a revisar las cintas. Las primeras grabaciones mostraban a Jacob entrando y saliendo de su casa a diferentes horas. Nada relevante hasta que encontré una cinta sin fecha, simplemente marcada como Día 0. En ella Jacob llegaba del trabajo y su expresión se endurecía al cruzar la puerta. La cámara captaba desde la esquina del salón, un ángulo ciego en el sistema oficial. Marta aparecía con un delantal y las niñas jugaban con bloques de colores, pero había algo desconcertante en sus movimientos, como si fueran marionetas ejecutando acciones aprendidas. Todo se sentía ensayado, cada gesto, cada palabra, repetitivo, artificial. Volví a mirar el anillo que Jacob me había dado. En esa grabación, Marta giraba la mano al pasarle un plato a una de las niñas y no llevaba anillo. Rebobiné y revisé varias veces. En ningún momento tenía uno en su dedo. Tragué saliva, algo no encajaba. Me apresuré a guardar las cintas en mi maletín y salí del edificio con el corazón palpitando, como si hubiera presenciado un crimen nuevo. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sala, repasando cada palabra que Jacob había dicho, cada reacción, cada mirada paranoica. Si de verdad había dicho la verdad, entonces alguien más tenía que estar detrás de esto. ¿Pero quién? ¿Y para qué reemplazar a una familia entera? Una idea me asaltó con fuerza. ¿Y si él no era el único? A la mañana siguiente, regresé a la prisión para hablar con Jacob nuevamente. Esta vez, me dejaron verlo sin restricciones. Su expresión era más calmada, casi resignada, pero al verme, sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. Señor Ross, dijo, ya notó, lo vio, ¿verdad? No respondí de inmediato. Solo saqué una fotografía de las que encontré en la caja y la coloqué frente a él. Jacob la tomó con manos temblorosas. Al verla, rompió en llanto. Ellas, susurró entre sollozos. Ellas son mis verdaderas hijas. Lo dejé desahogarse. Luego, con tono bajo, le dije, Jacob, necesito saber todo. No omitas nada. ¿Quiénes crees que eran esas personas en tu casa? ¿Qué ocurrió realmente? Se limpió la cara con las mangas del uniforme naranja. Su voz, aunque entrecortada, fue firme. No eran humanas, o no del todo. Se movían como nosotras, hablaban como nosotras, pero no eran ellas. Había algo detrás de sus ojos, algo que observaba. Me estremecí. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿A quién iba a decirle algo así sin parecer loco? Lo intenté con la policía, se rieron de mí, me sedaron, me dejaron aquí. ¿Y cuándo supiste que ellas no eran reales? Jacob guardó silencio unos segundos. La primera noche que regresé del trabajo, noté que no sabían el nombre de nuestro gato. Siempre lo llamaban el animal, como si no recordaran su nombre real. Y luego, una noche, escuché a Marta hablar por teléfono, pero no en su voz. Era como si otra persona hablara a través de ella. No podía ignorar más lo que decía. El anillo que no le calzaba a la mujer muerta, las cicatrices en los dedos de las niñas, el comportamiento robótico en las tintas. Todo apuntaba a una posibilidad tan absurda como real. Lo miré directamente. Jacob, ¿crees que tu familia fue reemplazada por impostores? Su mirada se volvió de hielo. No lo creo, lo sé. Y alguien allá afuera está viendo cada movimiento que hacemos. Usted ya está en esto, señor Ross. Ahora usted también es parte. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No era solo un caso más. Y definitivamente esto no era simplemente una defensa legal. Era el principio de algo mucho más oscuro. De camino a casa, sentí que cada sombra me seguía. Encendí la radio del auto para despejarme, pero la estática era lo único que salía. Ninguna estación respondía. El aire parecía más denso,
como si algo invisible viajara conmigo. Al llegar, revisé el maletín, como si lo que llevaba pudiera haberse desvanecido. Las fotos seguían allí, las cintas también, pero había algo más, un sobre que no recordaba haber tomado de la caja. Estaba sellado con cera roja, y en el reverso, solo una palabra. Lo abrí con una navaja. Dentro había un recorte de periódico de hace 2 décadas. Familia entera desaparece sin dejar rastro. Sospechan tráfico ilegal de identidades. La imagen me heló la sangre. Era la misma casa de Jacob. Los rostros de la familia eran distintos, pero algo en las niñas era inquietantemente familiar. Eran casi idénticas a las de las fotos de Jacob. ¿Era posible que todo esto hubiese ocurrido antes? ¿Un ciclo? Llamé a mi contacto en la morgue. Le pedí que verificara los registros de casos similares. No tardó en llamarme de vuelta. Leo, encontré algo en el condado vecino, hace 10 años, un caso idéntico. Hombre afirma que su esposa y sus hijos fueron reemplazados. Mató a los 3. Se quitó la vida en prisión. Tenía nombre, Jan Palmer. ¿Por qué? Porque el recorte de periódico que encontré en casa lo menciona como el propietario anterior de la misma casa donde vive Jacob. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. ¿Crees que es la casa? Creo que es algo más que la casa. Hay un patrón, algo está ocurriendo ahí dentro. Y si sigo investigando, probablemente me toque a mí también. Estás a punto de escuchar el final, sin rodeos, sin tener que buscar en nuestro perfil. Si te gusta este formato, la mejor forma de apoyarnos es con tu like y siguiéndonos. Aquí tienes el desenlace. Esa noche me costó conciliar el sueño. Tuve pesadillas. Oía pasos fuera de mi ventana. Sombras largas que cruzaban las paredes, aunque las luces estuvieran apagadas. Soñé con los ojos vacíos de las niñas que no eran reales. Al despertar, estaba sudando, y la radio del auto, aún apagada, murmuraba estática desde el garaje. La paranoia de Jacob empezaba a contagiarme. Fui a la oficina esa mañana, decidido a ir hasta el fondo. Entré en contacto con una experta en perfiles psicológicos. Le pedí que evaluara a Jacob desde otro ángulo, no como alguien que había perdido la razón, sino como alguien que tal vez estaba viendo lo que nadie más se atrevía a ver. Le mostré los vídeos, las cintas, las fotografías. Ella me pidió tiempo. Me fui directo al tribunal. No iba a permitir que lo condenaran sin que toda esta información saliera a la luz. Mientras caminaba por los pasillos, alguien me interceptó. Un hombre con traje oscuro, gafas y rostro inexpresivo. Señor Ross, ¿podemos hablar? ¿Usted quién es? Represento a una organización interesada en el caso Cooper. No se identificó, solo me entregó una tarjeta en blanco. Usted ha encontrado cosas que no debía ver. Haga desaparecer las tintas, retírese del caso. Está amenazándome. Le estoy dando una salida, no todos tienen esa suerte. Antes de que pudiera responder, ya se había ido. Revisé la tarjeta, era completamente blanca, excepto por una marca impresa en tinta casi invisible, un círculo con 3 líneas cruzadas. Lo guardé. Era la primera prueba tangible de que había alguien más implicado en esto. Fui directo a la oficina de la psicóloga. Cuando llegué, ella me esperaba con el rostro desencajado. Leo, esto no es un caso de locura común. ¿Qué quieres decir? Los vídeos, las niñas, sus movimientos. Analicé sus gestos cuadro por cuadro. Hay un patrón, como si siguieran una coreografía diseñada para engañar a alguien. Son imitaciones, no humanas. Me senté, la sala giraba un poco. Entonces, ¿crees que Jacob tenía razón? Creo que es más profundo que eso. Si estas criaturas existen, no solo están copiando familias, están estudiándonos. Midió mis reacciones. Yo no tenía palabras. Ella continuó. Hay grabaciones que no deberían existir. En una de las cintas que me diste, en un reflejo del vidrio, aparece alguien más en la casa. Alguien que no estaba visible en la escena, como si se grabara desde otra realidad. La grabación mostraba la cocina aparentemente vacía, pero en la tetera de acero, el reflejo mostraba una figura alta, delgada, de rostro largo y ojos imposibles de describir. No se movía, solo observaba. ¿Viste esto tú sola? No, llamé a un colega, él también lo vio. Y luego, esta mañana, desapareció. No vino a trabajar, no responde. Me entregó la cinta como si fuera un objeto maldito. Quémala si tienes sentido común. Pero si no puedes, al menos prepárate. Esto ya no es solo un caso, y tú ya no eres solo un abogado. Me llevé la cinta, incapaz de dejarla. Mi nombre está en los documentos, mi voz en las grabaciones. No hay forma de salir limpio. Fui a casa y cerré todo. Puse la cinta en el reproductor una vez más. El reflejo seguía allí, pero esta vez, esa figura ya no estaba en el reflejo de la tetera. Estaba en el fondo de la cocina, dando un paso hacia adelante. Salté de mi asiento. El control remoto cayó al suelo y la cinta se detuvo en seco, como si supiera que había visto demasiado. El televisor se apagó solo. Me quedé parado frente a la pantalla en negro, esperando que algo más se moviera desde el otro lado. El silencio era más denso que nunca. Tomé la cinta y la metí en una caja de metal. La encerré con llave y la puse en el lugar más seguro que tenía, aunque ya intuía que no había un lugar verdaderamente seguro. Dormí con la luz encendida esa noche. La casa crujía más de lo habitual. En algún momento, juraría haber oído pasos en el pasillo, pero cuando salí con un bate de béisbol en la mano, no había nadie.
o al menos nadie visible. Al día siguiente fui a ver a Jacob en la prisión. Pedí una reunión de emergencia. Tenía que saber si él también había visto a esa figura. Cuando entré en la sala de visitas, noté algo distinto en él. No temblaba, no miraba a su alrededor como antes. Estaba sereno. Lo vio, ¿verdad? Swing preguntó antes de que yo dijera una sola palabra. ¿Viste a la figura? Asentí. Entonces ahora entiende por qué tenía que hacerlo. ¿Por qué no podía dejar que se quedaran? ¿Qué son? Component placement, le pregunté con la garganta seca. No lo sé, pero no sienten, no respiran, no envejecen. Solo copian, nos reemplazan, se instalan en nuestras vidas hasta que dejamos de existir. Su mirada se endureció. Yo no fui su primer objetivo. Lo han hecho antes, y lo seguirán haciendo si no los detenemos. Me incliné hacia él. Entonces ayúdame, dame pruebas, algo que pueda usar para que otros lo vean. Jacob sonrió, pero fue una sonrisa triste. Nadie más verá lo que usted vio. Ellos eligen a quién mostrarle su rostro real. Usted fue elegido. Me puse de pie, frustrado. Entonces, ¿qué demonios quieres que haga? Quiero que cuando llegue el momento, elija bien, que no confíe ni en su reflejo, porque cuando empiecen a copiarlo a usted, será demasiado tarde. Salí del centro penitenciario con una sensación de urgencia apretándome el pecho. No sabía qué debía hacer a continuación, pero sabía que no podía dejar esto así. Volví a la oficina y encontré un sobre en mi escritorio, sin remitente, solo una palabra escrita en tinta negra. Confirmado. Dentro, un pendrive. Lo conecté a mi computadora, esperando cualquier cosa. El archivo tenía fecha del día anterior y mostraba imágenes de seguridad de una escuela primaria. En un pasillo vacío, una niña pequeña caminaba sola. Se detenía frente a una cámara y sonreía, pero su rostro no se movía, solo sus ojos. Luego, detrás de ella, apareció otra figura, igual a ella. Vestido, peinado, incluso el mismo lazo en el cabello. La segunda niña se le acercó por detrás, la tomó de la mano y ambas caminaron hacia la salida. El vídeo se cortaba allí. Revisé la metadata. La grabación venía del distrito escolar donde, según Jacob, sus hijas estudiaban. Estaban reapareciendo, o más bien, algo que lucía como ellas. Busqué a la psicóloga para mostrarle el vídeo. Cuando llegué a su oficina, estaba cerrada. Golpeé varias veces, nadie respondió. Al bajar al lobby, el portero me dijo que ella se había ido la noche anterior y no había vuelto. Su auto seguía en el estacionamiento. La policía no hizo mucho caso, solo una mujer desaparecida más. Decidí revisar la grabación de las cámaras del edificio. Conseguí acceso, y ahí estaba ella, bajando por las escaleras, nerviosa, mirando hacia atrás, y detrás, una figura idéntica a ella, siguiéndola paso a paso. Se veía más joven, más firme, pero el mismo rostro, mismo abrigo, mismo bolso. Vi cómo ambas salían por la puerta principal. ¿Cuál era la verdadera? Me llevé la grabación, consciente de que si no me daban la razón, al menos tendría material para mi propia seguridad. Esa noche, alguien tocó a mi puerta. Eran las 2 de la madrugada. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me vaciaba. Era yo, o al menos, alguien con mi rostro, mi misma chaqueta, mi misma expresión. El otro yo me miró directamente a los ojos a través de la mirilla y sonrió. No golpeó más, solo esperó. No abrí, no me moví. Me senté contra la puerta toda la noche, escuchando su respiración. Sí, respiraba, pero no era natural. Era como un eco, como si supiera que debía hacerlo para parecer real. Cuando amaneció, ya no estaba, pero en el felpudo había un sobre. Tú decidiste verte, decía la nota. Adentro, una copia de mi llave de casa. Me quedé paralizado. La llave en mi mano pesaba como si llevara siglos de secretos encerrados. La observé bajo la luz, cada diente perfectamente replicado. Era mi llave, o mejor dicho, era idéntica, pero yo nunca la perdí, nunca la presté. Nadie debió haber podido replicarla. Sentí el impulso de correr, de largarme lejos. Pero, ¿a dónde se puede huir cuando lo que te persigue ya tiene tu rostro, tu casa, tu vida? Esa noche no dormí. Coloqué muebles detrás de cada puerta, sellé las ventanas y mantuve el teléfono en la mano con el número de emergencias listo para marcar, pero nadie vendría si les contaba que estaba siendo acechado por mí mismo. A la mañana siguiente, fui a la prisión. Necesitaba respuestas. Jacob me miró con una calma inquietante, como si supiera que algo ya había comenzado. ¿Ya lo conoció?, me preguntó. Asentí. Entonces sabe lo que se viene. No querrán solo su vida, señor Ross. Quieren su historia, su lugar en el mundo. Y una vez que lo tengan, no quedará nada. ¿Cómo se detiene algo así? ¿Cómo se enfrenta a algo que puede imitar cada parte de ti? Jacob se encogió de hombros. No sé si se pueda. Lo único que aprendí es que mientras alguien sepa la verdad, mientras alguien vea, ellos no pueden quedarse para siempre. Su mentira se deshace si es revelada. Salí de allí más confundido que antes, pero una idea germinaba. Si la luz los exponía, si los ojos humanos eran su límite, entonces debía obligarlos a mostrarse. Volví a mi casa, pero antes pasé por la ferretería. Compré cámaras, reflectores, sensores de movimiento. Convertí mi casa en una trampa de luz. Esa noche esperé. No tardaron en volver. Lo escuché, el suave giro de la cerradura. Alguien con mi misma voz murmuró algo al entrar.
Vi su silueta avanzar por el pasillo, confundido por los cambios, y en cuanto pisó el sensor, los reflectores explotaron en luz. Lo vi completamente. No era exactamente yo. Había una rigidez antinatural en su forma de caminar, un leve parpadeo de los ojos que parecía mecánico. Y entonces, algo más aterrador. Su rostro se deformó brevemente, como si la imagen que proyectaba hubiese fallado, como una máscara digital rota. Le hablé. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí? Sonrió, la misma sonrisa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Ser tú, pero mejor, más eficiente, más obediente, más deseado. No lo permitiré. Ya lo hiciste. Cerraste los ojos, dudaste. Ahora existo. Saltó hacia mí con una velocidad inhumana. Rodé hacia un lado, tomé la lámpara de escritorio y la rompí sobre su cabeza. No sangró, solo emitió un sonido agudo, como un grito dentro de mi cráneo. Salí corriendo por la puerta trasera y me escondí en la oscuridad de la calle. Cuando volví al amanecer, no quedaba nada. Ni cámaras, ni sensores, ni rastros. Solo una nota en la almohada de mi cama. Gracias por dejarme entrar. Sabía que no podía volver ni a mi casa ni a mi vida. Me estaban reemplazando, poco a poco. Lo que Jacob temía ya estaba pasando. Fui al juzgado al día siguiente y pedí la recusación del caso. Dije que estaba mentalmente incapacitado. Me tomaron la palabra. Antes de salir, dejé el anillo en el escritorio del juez con una nota. No todo lo que ves es real. Nadie me ha contactado desde entonces. Jacob fue transferido a un hospital psiquiátrico, donde dice que duerme con los ojos abiertos. Yo viajo de ciudad en ciudad, cambiando de nombre, de aspecto, de rutina. Nunca me quedo más de una semana. Nunca entro a una casa sin comprobar cada espejo, cada sombra, porque aún siento que me buscan, que me siguen, que hay otro yo allá afuera, perfeccionándose, esperando el momento para tomar mi lugar. Y lo peor de todo es que si alguna vez lo logra, nadie lo sabrá, porque él se verá exactamente como yo. Pero no soy yo.